repetitivo como que sea predecible. Todo lo que sea predecible, todo, un algoritmo seguramente lo va a hacer mejor. Imaginación de las profesiones. Y ya os podéis imaginar muchas de las que, bueno, o desempeñamos o no. Lo que simboliza muy bien es la profesión, el ámbito sanitario. Ya es una realidad. Un médico para alcanzar esa capacidad de predecir y de pronosticar tu enfermedad. Pero claro, un médico, por mucho que estudie, cualquier persona, por mucho que estudie, no es capaz de interaccionar con todos los datos que existen en tiempo real. Simplemente es un tema tecnológico. Y por tanto, el médico, desde su formación, va a tener que estar muy preparado a cómo abrazar esa posibilidad, ese potencial que le da la tecnología para precisamente saber más del paciente, a nivel humano, a nivel de su entorno socioeconómico, su entorno familiar, su forma de ser, su actitud ante los tratamientos. Eso es lo que va a dar mayor valor a la profesión del médico. Pero todo lo que venía haciendo, pues posiblemente se va a transformar y se va a transformar además a pasos agigantados. Otro nivel de profesión médica, el colectivo de enfermería. Mira, aquí sí que hay sesgo, pero a favor de las mujeres, porque evidentemente hay más mujeres enfermeras que hombres enfermeros, ¿no? La enfermería, contrariamente a los médicos, como tiene un componente mucho más humano, sus tareas son menos susceptibles de robotización que la de profesión médica, por no decir los abogados. Todo el ámbito de la jurisprudencia, esto ya ha avanzado muchísimo, pero ¿cómo puede llegar a salir o cómo puede llegar a fallar un tribunal con una determinada casuística? Pues imaginaos quién lo va a poder predecir mejor. O sea que en esto tenemos ejemplos de todo tipo. A mí hay uno que me gusta decir, que es este, porque me atañe en algo en que yo estoy, que es el capital riesgo. Yo cuando leí este ejemplo ya me quedé. Hay una empresa japonesa, una sociedad gestora de fondos de capital riesgo, que utiliza un algoritmo que se llama Vital y es un miembro de su comité de inversiones. Es un miembro de su comité de inversiones que hace un pronóstico de cómo puede ser esa inversión basado en todos los datos que puede obtener a través de todo lo que he publicado con una inversión en concreto. Y se está utilizando desde hace 2 años. No es que fue una ocurrencia, es que sigue funcionando en esta entidad gestora, ¿no? O sea que realmente nos toca todo. Bueno, en todo caso, hablamos de predicciones y de escenarios que cambian muy rápido, ¿no? Pero tenemos que entender las consecuencias profundas y el alcance de este escenario. Y desde luego, como decía, la formación y la educación están llamadas a jugar un rol protagonista. Y tenemos que aprender en el sistema educativo, desde niños hasta el final de nuestra vida profesional, tenemos que aprender el alcance de la inteligencia artificial. Tenemos que aprender el alcance de los datos, del Big Data. Tenemos que saber cuál es el alcance y nos tienen que formar para poderlos utilizar. Y por eso, cuando hablamos de las universidades, todo el sistema educativo, se tiene que reinventar el sistema educativo. Pero las universidades no deberían de ser ya más esa etapa que uno entra y sale y no va nunca más. Las universidades tendrán que trabajar de forma abierta, donde uno entra a formarse en los retos que le va poniendo por delante la sociedad, ¿no? Un modelo educativo mucho más pensado en no formar especialistas, que es lo que tenemos ahora, la superespecialización. Es un modelo educativo que ha tenido mucho éxito para los mimbres que hemos tenido hasta ahora. Pero a los que vamos, la superespecialización no es la aproximación educativa más adecuada. Necesitamos desarrollar capacidades da igual que seamos ingenieros o que seamos matemáticos. Tenemos que desarrollar capacidades y habilidades que tengan que ver con la negociación, con la coordinación, con la empatía, con saber trabajar con otros, con los entornos colaborativos. Todo esto no nos enseñan en la universidad. Cada vez más en las empresas, pero esto hay que llevarlo al sistema educativo desde el principio. Cuando hablamos, si hay que hacer una prioridad de los retos educativos, nosotros en Cotex señalamos prioridades y hechos, ¿no? El primero es
Educación en digital. En este momento, el 90% de las oportunidades de empleo requieren habilidades digitales. Ayer lo comentaba con mi hija que tiene 21 años, me dice, ¿solo el 90%? Claro, a mí me parecía como mucho, pero que se sorprende que haya un 10% que no requieran habilidades digitales. Entonces esto es que es un tema generacional, pero los que no son millennials, pues esto lo tienen que entender, que es que sí, realmente las ofertas de empleo es que es una condición para la empleabilidad. Lo del inglés ya lo hemos superado, ahora son habilidades digitales también, ¿no? Y por lo tanto, hacen falta estas habilidades digitales. ¿Y qué dicen las empresas de esto? Pues las empresas lo que dicen de esto es que un 77% de las empresas nos dicen que un problema que tienen para competir y por lo tanto para sostener su cuenta de resultados en el medio plazo es la falta de competencias digitales de su plantilla. Y por lo tanto, esa es una realidad que tenemos que abordar. Y por tanto, formación en competencias digitales como prioridad, pero absoluta y urgente. Esta sí es urgente, es muy urgente, realmente, porque la transformación va a una velocidad increíble. Y si hay que señalar dos prioridades dentro de las competencias digitales, Internet de las cosas y datos. Esas son las dos grandes prioridades. En segundo lugar, el pensar que en la sociedad 4.0, esas habilidades que tienen que ver con crear, tener empatía, tener flexibilidad, entretener, esos talentos que a veces han estado incluso menospreciados de las personas que cuidan, las personas que nos entretienen, esos talentos hay que aflorarlos en esta sociedad, hay que aflorarlos, porque si hay dos cosas que predicen la tecnología es que vamos a vivir mucho más tiempo y vamos a tener mucho más tiempo de ocio. Y por lo tanto, estas habilidades típicas de personas, el crear, el relacionarlos, el ser empáticos, el no tener un aislamiento, sino ser mucho más sociales, es algo que tenemos que no solamente pensar que es importante, es que tenemos que desarrollar, tenemos que entrenar cada día en nuestros trabajos, ¿no? Y el tercer ámbito que vemos es que al menos va a haber tres características que si se dan de forma conjunta, los robots hoy por hoy no son capaces de sustituir, ¿no? Que son competencias técnicas, habilidades sociales y cierta destreza manual. Por ejemplo, los camareros, pues es muy difícil que sean sustituidos por robots. Los peluqueros, pues tampoco, sobre todo nos daría un poquito de miedo nos cortara el pelo un robot. O sea, hay ciertos puestos de trabajo que, en contra de lo que parece, porque parece que siempre va a ser que hay unas profesiones, van delante las que van delante y nos va a tocar a todos. Y hay ciertas profesiones que en esta ola de automatización están más preservadas, así que aquí hay reparto para todos. Así que yo creo que cuando vemos qué va a hacer falta y qué campos van a ser importantísimos en este tránsito, vemos estos tres, ¿no? Al final, las preguntas las plantea la tecnología, pero las respuestas vienen de la economía, de la ética y de la política. Imaginaros que estamos acostumbrados a que con un aumento de productividad hay un aumento de empleo, hay un aumento de consumo, y este es el ciclo que veníamos practicando. Pero ¿qué pasa en el momento en que se desacopla el aumento de productividad del aumento de empleo? ¿Cómo va a producirse el ciclo del consumo? Entonces, estos interrogantes están aquí. Están en el ámbito más académico, pero tenemos que pensar cómo trabajamos y cómo conducimos este tránsito, ¿no? Hay una anécdota apócrifa, pensamos, pero bueno, yo creo que de hace muchísimos años, pero yo creo que en los años 50, pero fijaros en los años 50 y fijaros si viene ahora el caso, ¿no? Estaba Henry Ford II con el líder del sindicato, Walter Reuther, visitando una fábrica de Ford en Cleveland. Y le decía Henry Ford, le decía a Walter, bueno, ¿y cómo vas a hacer para que los robots, automatizada, ¿no? ¿Cómo vas
paga y se afilien a tu sindicato. Pues me imagino, le contestó a él, pues me imagino que de la misma manera que vas a hacer tú para que los robots te compren coches. Y este es el reto de todos. No pensemos que esto nos va a afectar a los empleados, a esas personas que trabajan en manufacturas y que es un tema de manufactura y de mano de obra, como se decía antes. No, vamos a pensar en el reto que tienen los dueños de los recursos productivos, que es quién va a comprar, quién va a consumir los bienes de equipo, quién va a consumir los servicios, cómo se va a desarrollar esta sociedad, ¿no? Yo me quedo con... Dejadme deciros para despedirme una reflexión en la que estamos trabajando en Cotec, y me encanta ahora que SEPI esté incorporada en este relato, porque de verdad que tenemos que dedicarle mucho tiempo a debatir con serenidad y con rigor. En Cotec nos gusta un concepto que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton, Joseph Overton, lo que dice es que en política lo que uno puede discutir, porque es posiblemente lo que uno puede llegar a acordar, es lo que es obvio, bueno, hay iniciativas políticas que son obvias, las siguientes son las que son necesarias, son siguientes que es que no son necesarias y por lo tanto puede haber unos ciertos consensos, y luego hay otras que, bueno, son innovadoras, pero son posibles. Las que quedan fuera de esta ventana, simplemente el sistema político las elimina. El futuro del empleo no es fácil debatirlo en primera línea política. Os pongo un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado hace 200 años si alguien hubiera hablado de abolir la esclavitud o poner el descanso dominical? Le hubieran tachado a uno de loco, si a alguien se le hubiera ocurrido eso. Bueno, ni más ni menos que en este momento, ¿qué es debatir una sanidad universal y gratuita en Estados Unidos? Es una tarea imposible, no es posible, porque la sociedad no está preparada y están ahí al lado, y nosotros la tenemos. Nosotros en Cotec vamos a intentar trabajar ensanchando un poquito la ventana de Overton y realmente incorporando a nuestros debates, por supuesto con los sindicatos, vamos a trabajar con los sindicatos, vamos a trabajar con todos los representantes, porque estos son los retos, y son los retos de todos. Y tenemos que ser capaces de intentar conducir el futuro. Esa ambición es una ambición muy noble. Imaginaros esa ambición en las empresas que estáis aquí representadas, con todos los empleados que tenéis y con esa vocación de servicio público que compartís entre todos. Así que estoy encantada de invitaros al debate de Cotec. Sabéis que es vuestra casa, siempre lo ha sido, y ahora con mucho más énfasis desde la incorporación en el patronato. Y ojalá seamos capaces de alcanzar este reto en el que nos jugamos mucho. Muchas gracias.